ideas políticas, consultoría y comunicación política. Vamos a recibir al señor Jaime del Castillo sobre el gobierno deseado y deseable. Palabra, la bienvenida a Jaime del Castillo. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Si gustas, hablas acá o no micro para ti. Está bien. Buenas tardes con todos. Bueno, les habla Jaime del Castillo, efectivamente abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comunicación social también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en ciencia política, más de 10 años enseñando ciencia política, filosofía política, sociología jurídica, derecho constitucional, articulista en el portal Neupic en este momento, y bueno, ya sería largo enumerar una serie de digamos, elementos de mi currículum vitae, ¿no? Agradezco al organizador, al Instituto Peruano de Comunicación Política, muy honrado de estar en Trujillo. Yo soy chiclayano, o sea, he nacido a 3 horas o 4 horas de esta linda ciudad, pero radicado en Lima. Gobierno deseado y deseable. Es un tema complejo porque en la ciencia política no se puede hablar de romanticismos o de lirismos. La ciencia política se basa en hechos, en realidades, fundamentalmente. Entonces, cuando se habla de gobierno, se tiene que hablar de la forma de controlar y de administrar, porque el gobierno tiene 2 caras: el control y la administración. Conducir personas, alentarlas o desalentarlas, promocionarlas o no, hacerles la vida excelente, buena o estable. Y la otra cara es administrar los bienes y los recursos del Estado. Básicamente eso es el gobierno. Pero una cosa es la teoría del gobierno, que se explica en las universidades, y otra cosa es el gobierno en sí mismo. Normalmente el hombre común cree que el jefe de gobierno, el presidente de la República o el primer ministro tiene todo el poder, y eso no es así. La ciencia política ha ido avanzando no solamente con los estudios de las ciencias sociales en general, sino también con los avances de la filosofía política. Por ejemplo, el que explica la existencia de micropoderes y de varios poderes es el famoso filósofo francés Michel Foucault, por ejemplo. O alguno de ustedes lo ha leído. Entonces el gobierno tiene ahora muchos problemas. En primer lugar, que el gobierno no tiene todo el poder. Cuando hablamos de gobierno deseable, quiero referirme a lo siguiente, ¿no? Que el gobierno en sí sufre una crisis teórica política, en primer lugar. ¿Por qué? Porque la teoría de la separación de poderes ya no corre, ya no da más. Que el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, separados, ¿no?, van a hacer un buen gobierno. Eso ya no es así. Ni en los Estados Unidos. Barack Obama ha perdido las elecciones hace unos minutos. ¿Por qué razón? Porque él no manejaba todos los hilos de poder. Eso está clarísimo. La CIA y el FBI caminan cada uno con su propio pie. Así de sencillo y de fácil. Las grandes corporaciones de poder
tienen sus representantes que no son el presidente de la República. Muchas veces son poderosos senadores o también poderosos lobistas. Entonces el presidente de la República se da cuenta que él puede prometer muchas cosas, como lo hizo Obama. Por ejemplo, él propuso el seguro social para 40 millones de norteamericanos, ¿no es cierto? Pudo cumplir, no lo cumplió. ¿Por qué? Porque hay inmensos poderes fácticos que no quieren que se cumplan ese tipo de cosas. Y en el Perú, en mi amado Perú, ejemplos hay 1000, que sería largo enumerar. Putin mismo, a pesar de ser el gran hombre de la KGB, sin embargo ustedes saben que él ha tenido que prácticamente con Medvedev coger el manejo del gas, Gazprom. Y ha tenido que amenazar a los empresarios privados, ahí está el video, para que se manejen de acuerdo a ciertas directivas de equilibrio, ¿no es cierto?, en Rusia. Entonces, el gobierno sufre una crisis de teórica política, porque la teoría de la separación de poderes ya no corre. Es falso que el poder ejecutivo, que el poder legislativo y el poder judicial, cada uno, sean cabezas de gobierno, ¿no es cierto?, que manejen el Estado y en coordinación, todos abrazados y todos hermanados. No es así. Nosotros hemos visto aquí, en nuestra realidad, como el poder legislativo dice: nadie va a tocar la majestad del poder legislativo. Igual dice el poder judicial: no, a los jueces no se les toca, porque los jueces gozan ¿de qué? De función jurisdiccional. Y sus decisiones judiciales no pueden ser cuestionadas bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿dónde está la coordinación teórica del Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Esa teoría de la separación de Montesquieu ya no sirve. Hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque cuando fue creada la teoría de la separación de poderes, recuerden ustedes, el barón de Montesquieu en el siglo XVIII, Montesquieu no conocía lo que eran los partidos políticos. Y es que quien ha destruido la teoría de la separación de los poderes son los partidos políticos. Y aquí entro a explicar la segunda gran crisis del gobierno. La primera es la crisis teórica política. La segunda es la crisis política netamente. Porque el gobierno central no tiene todo el poder. ¿Y quién ha destruido la supuesta unidad de coordinación, o unidad o coordinación entre los tres poderes del Estado? Son los partidos políticos. Porque los partidos políticos, que ayer fueron clubes de notables, porque se reunían los ricachones de cada ciudad importante, y los ricachones y hacendados y gamonales decían: bueno, pues vamos a postular, vamos a ser senador, vamos a ser diputado, etcétera, tú lánzate a la presidencia. Y entre ellos, entre los amigos, salían pues los grandes representantes y los presidentes. Mejor dicho, en el Perú, por ejemplo, fue clarísima la república aristocrática que tanto señaló Jorge Basadre. Pero luego esos partidos políticos han devenido ya en grupos peligrosos para la República. En primer lugar, porque actualmente los partidos políticos ya están deslegitimados. Trujillo sabe mucho de eso. Segundo lugar, que los partidos políticos ya no son, en estos momentos, intermediarios válidos entre el pueblo y el gobierno. Ya no lo son. En tercer lugar, porque los partidos políticos se han convertido en fuentes de corrupción. Porque en vez de tener cuadros preparados
para gobernanza, gobernabilidad y gobierno, lo que tienen es grupos preparados para el desfalco, en las más de las veces. En las horas que estoy aquí en esta bella ciudad estuve preguntando, porque esa es la labor precisamente del politólogo, el de beber realidad a diferentes sectores y a diferentes tipos de personas sobre el actual alcalde, Elidio. Todos coinciden en que no está haciendo nada, que una cosa fueron sus promesas y otra cosa es la realidad. Entonces se confirma lo que les estoy diciendo. Los partidos políticos lamentablemente no son fuente válida intermediaria entre la sociedad civil y los gobiernos en sus diferentes escalas. Otro tema que tienen los gobiernos es el tema económico financiero. No lo manejan. No manejan el tema económico financiero. Con la justa su presupuesto. Y esto es. Pero les pongo una simple palabra que ustedes la deben haber escuchado muchas veces. Los capitales golondrinos. Se llaman golondrinos porque no respetan nada. Ni patria ni Estado. ¿Cierto? Exactamente, vienen, si quieren gorgojean, comen un poquito más y cuando quieren se van y adiós, te destruyeron todo. Las inversiones buitre de la señora Kirchner, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, los gobiernos no son pues ese monstruo, ¿no? Que pintaba Tomahawk, ¿no es cierto? ¿No? El Leviatán, ¿no es cierto? El ogro bueno, que protege al ciudadano, ¿no es cierto? Que le brinda seguridad. No es así. ¿Cuál seguridad? Trujillo era la ciudad más tranquila hace 25 años atrás. Cualquier persona se podía echar a dormir en la plaza de armas de Trujillo, lo recuerdo bien, y no te robaban, pero ni una zapatilla. Gente noble, decente, trabajadora, honesta. Todo eso ha cambiado ahora. Prácticamente Trujillo aparece en las malas noticias como, digamos, el imperio de los extorsionadores. Gracias a Dios ya la cosa ha cambiado bastante, según me informan algunos. Pero entonces, el gobierno tiene una crisis teórico-política, tiene una crisis política, no domina el tema económico-financiero en términos reales, quisiera controlarlo, pero no lo hace, y lo controla a favor de determinados grupos, y además tiene el problema mediático también. Los gobiernos ahora están sometidos a los grupos mediáticos. En Argentina, por ejemplo, claro, los grandes grupos de medios de comunicación que dicen 4 portadas y me traigo abajo al presidente. ¿Me equivoco? Eso es lo que dicen en Argentina. Con 4 portadas me traigo abajo el presidente. Y aquí en Perú, el Grupo El Comercio, ¿cuánto tiene de poder mediático? 70%. O sea, los presidentes y los parlamentarios y los partidos políticos tienen que o someterse a los grupos mediáticos por una cuestión de pragmatismo o simplemente ser aliados de los grupos mediáticos. ¿Correcto? Entonces, redondeando, los gobiernos de hoy, primero, una crisis teórico-política. Segundo, tienen un problema político porque no manejan poder económico, poder financiero en términos reales, están sometidos al poder mediático y también no manejan la seguridad interior. No solamente Perú, en Estados Unidos las mafias son antiguas. Muchos de nosotros hemos visto series televisivas de la realidad de la delincuencia en los Estados Unidos organizada, que paga impuestos,
Ojo, hace obras, tiene parlamentarios, tiene jueces, maneja comisarios, desde, oiga usted, hace más de medio siglo en Estados Unidos. Y en Perú recién estamos empezando a ver la cara de monstruo, ¿no es cierto? Recién estamos viendo la cara del monstruo. Recién se viene denunciando que hay policías que están vinculados al tráfico de drogas, ellos, jefes de banda de tráfico de drogas, ellos metidos con los extorsionadores, reciben cupo de los extorsionadores, reciben cupos de las obras de construcción civil, reciben cupos en materia de los puertos y aeropuertos, el pase de la droga. Entonces, cuando hablamos de gobierno, hay que fijarnos en esos hechos reales. Yo no he venido aquí como estudioso de la ciencia política, conocedor del tema, a contarles cuentos, sino a decirles cosas reales. Cuando a mí me hablan de gobierno deseado, lo que quisiera en primer lugar es un gobierno que con sus pensadores y sus buenos asesores, porque ahora, disculpen ustedes, cualquiera puede ser asesor. Aquí en el Perú lo hemos visto, un lavapiés, ¿me equivoco? Un planchacamisas, asesor, ¿no es cierto? La nana que lleva a los niños al colegio, asesora. Ahí están las noticias y ahí están las pruebas. Los sueldazos que les asignaron como asesores, pero realmente eran sirvientes del parlamentario que le interesaba lo más mínimo hacer un buen gobierno, con altura, con decencia, con responsabilidad. Lo que quería era llevarse sus 30.000 soles, o un poco más, y además el sueldo de su supuesto asesor, que no era otro que su chofer, su planchacamisas. El señor, los que han llegado al poder, ofrecieron muchas cosas y no están ahora preparados para gobernar. Porque normalmente en nuestra realidad, en las regiones, se ha constatado que muchos políticos que llegan al poder, lo primero que hacen es contratar al hermano, la prima, la cuñada, ¿no es cierto?, el abuelito, pero nada de contratar a personas experimentadas o profesionales en materia de ciencia política o de gobernabilidad o de gobernanza. Entonces, en este punto, les digo lo siguiente: una de las graves crisis, la grave crisis, que sufre el gobierno, y por lo tanto la gobernabilidad y la gobernanza, porque saben ustedes qué cosa es gobernabilidad, ¿no? Gobernabilidad es un término que creó el profesor de Harvard, Samuel Huntington, 1975, cuando él hizo un informe a la Comisión Trilateral de Tokio, creada un 28 de octubre de 1973, conformada por empresarios, economistas, profesionales, diplomáticos influyentes. Samuel Huntington, en una posición conservadora, les dijo a estos poderosos que tiene que ejercerse determinadas pautas de gobernabilidad porque se le ha dado muchas libertades a los movimientos sociales y estos se pueden desbordar en sistemas económicos liberales. Entonces, gobernabilidad viene a ser la forma de controlar, ¿no es cierto?, los desbordes. Y la gobernanza no es otra cosa que las pautas que se toman, ¿no es cierto?, para que la gobernabilidad vaya por determinados parámetros. Eso es todo. Ya van a venir los expertos a darle detalles, precisiones sobre este tema, pero lo que yo entiendo es eso en forma clara y contundente. ¿Correcto? Porque gobernanza, gobernabilidad y gobierno la desarrollamos en el contexto de un sistema democrático. Porque fuera de la democracia, en una dictadura o en un despotismo, pues ¿para qué gobernabilidad y gobernanza? No sirve, ¿no? Pues el dictador hace lo que le viene en gana.
porque lo que se busca en la gobernanza es el diálogo entre las fuerzas sociales, ¿no es cierto?, y el gobierno. Pero ya les he señalado aquí por qué va a fracasar para la gobernanza y la gobernabilidad este supuesto diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. ¿No es cierto? Uno, que tenemos a los partidos políticos que no les va a convenir algún diálogo o consenso o congruencia entre el gobierno y las fuerzas sociales. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están defendiendo a grupos mafiosos y al narcotráfico. Por ejemplo, ¿acaso es una novedad que las mafias universitarias tienen sus parlamentarios hoy aquí en Perú? No es una novedad. ¿Acaso es una novedad que el contrabando tiene sus parlamentarios y proceden de los partidos políticos? No es una novedad. ¿Acaso es una novedad que las mafias policiales tienen sus representantes en los partidos políticos? No es una novedad. Entonces, por favor, yo he venido a desarrollar el tema gobierno deseado y deseable, pero les estoy mostrando a ustedes las chavetas o los cuchillos que van a destrozar la rica carne que se llama gobernanza o gobernabilidad. Porque hay grupos de poder y de presión que no les va a convenir en modo alguno que exista consenso y diálogo entre las fuerzas sociales, la ciudadanía y el gobierno. Gobierno deseable. A ver, para mí el gobierno deseable tiene que afrontar 4 temas. 4 para mí. Primer tema: ¿cómo afrontar la globalización y no ser una paja en medio del desierto? Punto 1. Afrontar el tema de la globalización. 2. Afrontar el tema de la pobreza. Porque la gobernanza y la gobernabilidad, oiga usted, respetable auditor, nace en mérito a los problemas de pobreza. Y pobreza no solamente en los países sudamericanos, también en los Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que Donald Trump ha ganado las elecciones? ¿Y por qué creen que Donald Trump ha dicho al mundo que va a aplicar medidas proteccionistas? También hay un componente racial. En mi último artículo en Neupix lo expliqué. Pero hay temas de pobreza en Alemania. ¿Hay gente en Alemania que va a los comedores populares a alimentarse? Sí, señor. ¿Acaso Alemania no tuvo graves problemas cuando hubo la unificación entre la Alemania del Este y la occidental, y los occidentales no querían a los orientales, a los alemanes orientales? ¿Por qué no querían? Por el tema del desempleo, por el tema de la pobreza. O sea, no es un tema solamente de Sudamérica. España está sufriendo problemas de pobreza en estos momentos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, para mí un gobierno deseable es el primero, el que tiene que afrontar con nuevos pensadores y nuevos asesores políticos, nuevos cerebros, nuevas mentes y nuevos teóricos, cómo no ser una paja en medio del desierto, ¿no es cierto?, sometido, aplastado, arrastrado por la globalización. Punto 1. Punto 2, la pobreza. ¿Cómo vas a afrontar el tema de la pobreza? Porque si no puedes afrontar el tema de la pobreza, adiós gobernabilidad y adiós gobernanza. 3. Los gobiernos tienen que enfocarse en el tema de la modernización. Ya tienen que trabajar con otros criterios para modernizar sus estados y sus países por su propia subsistencia. Y 4,
¿cómo es que un gobierno deseable puede recuperar cuotas de comunicación social en una sociedad de masas? Porque la comunicación, este es un seminario precisamente sobre gobernanza y comunicación. Si un gobierno no puede comunicar, va a fracasar. ¿Me equivoco? Es como un matrimonio, pues. Si en un matrimonio no hay diálogo entre los esposos, fracasa el matrimonio. Es igual, en la sociedad tiene que haber comunicación. La comunicación es un elemento estratégico y fundamental para ejercer el poder. Antiguamente, ustedes saben que salían los bandos y los edictos, ¿no? Y se iban con una corneta y unos tambores anunciando por los caminos, ¿no es cierto? Mientras que la Iglesia Católica tenía el púlpito para comunicar todos los días. Por eso es que la Iglesia dominó buena parte de la historia universal, porque comunicaba muy bien, ¿no es cierto? Pero de un tiempo a esta parte la comunicación de masas va por un camino opuesto al de los gobiernos. Porque la comunicación de masas, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos, y acá tenemos un profesional de primer nivel que nos acompaña, que viene de esas latitudes, corre un dicho que más o menos dice así, en mi pésimo inglés, ¿no? Dice, bad news are good news, ¿no? Las malas noticias son las buenas noticias. Todos los días, malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Sangre, espectáculo, espectáculo, sangre, farándula, espectáculo, sangre. Que lo asaltaron acá, que lo extorsionaron allá, etcétera, etcétera. Esto es una agenda setting universal. Porque frente a esa maldad, ¿cuál es lo bueno? Los comerciales. Donde aparecen las lindas chicas, ¿no es cierto?, bellísimas, sexys ellas, o los bebitos, ¿no es cierto?, vendiendo cosas, o los mascotitas, el perrito, el gatito vendiendo cosas, o los jovencitos alegres, riendo. La felicidad es, compra los productos y sé feliz, pero no salgas a la realidad porque la realidad es horrible, hay sangre, hay de todo, hay cosas feas. Y el gobierno o se pone de espaldas, o aplaude, o simplemente no hace nada. En términos reales. Entonces, oiga, ¿me van a hablar de gobernanza y gobernabilidad cuando el gobierno se deja, entre comillas, comer por ese Pac-Man? ¿No es cierto? Que es el sistema comunicacional masivo, que además de eso, ya se ha comprobado que está vinculado a poderosos grupos económicos y financieros. Por ejemplo, en Perú, el Grupo El Comercio está vinculado a la famosa constructora, ¿cómo se llama? Graña y Montero. ¿No es cierto? Hay otro grupo de alimentos, ¿cómo se llama? Alicor. Entonces, ¿cómo me van a decir, cómo me van a venir a hablar de libertad de prensa, libertad de expresión? Oiga usted, claro, la del multimillonario, sí, pues. ¿Cómo me van a hablar de libertad de prensa y de expresión cuando el señor César Hildebrand, hasta ahora, ya hace más de 10 años, que no regresa a la televisión, a la prensa grande? Y ahí está solito con su semanario, ¿no es cierto? Y nadie en la prensa grande lo menciona. Mencionar César Hildebrand en la televisión es un pecado. De cuando en cuando sale alguito por ahí, lo invitan, ¿no? Para 28 de julio, creo que le invitan unos minutos. Pero después este señor está como los judíos encerrados en los campos de concentración. Hay que decirlo así. Son los campos de concentración de los grandes medios de comunicación social, que te ponen la cruz y te marcan. Tú eres peligroso para el sistema. Y el gobierno, ¿qué tiene que hacer? ¿Aplaudir o no decir nada? Entonces, gobierno deseable para mí es, primero, el tema de la globalización. Segundo, el tema de la pobreza. Tercero, modernización. Y cuarto,
el tema de los grandes medios de comunicación social, prensa. Ese para mí es un gobierno deseable. Entonces, a ver, en el tema de la globalización, el tema de la política económica y las finanzas, el presidente de la República del Perú, PPK, acaba de declarar en Chile, porque ha tenido una conversación con la señora Michelle Bachelet, formal y oficial, y declaró a la prensa PPK, dijo así: hemos venido a conversar con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para ver cómo hacemos juntos para afrontar medidas proteccionistas que podrían afectar a nuestros países. ¿Está claro? O sea, un jefe de gobierno sabe que ante la globalización poco puede hacer. Estados, países, gobiernos prácticamente licuados por la globalización. ¿Y qué es la globalización? Ustedes ya habrán leído varias veces el libro de Ulrich Beck, ¿no?, que es uno de los mejores. ¿Qué es la globalización? No es otra cosa que la soberanía apátrida del dinero. Eso es todo, ¿no?, en términos de política económica. Entonces, pero no solamente la globalización ataca con ese soberano perverso, ¿no es cierto?, apátrida del dinero, que viene, entra a cualquier país y sale y hace lo que quiere con las reservas internacionales de este u otro estado, etcétera, etcétera. Sino que además tenemos el problema de los paraísos fiscales. Ese es otro tema. Los narcotraficantes, los delincuentes internacionales usan los paraísos fiscales. En Estados Unidos sabemos que muchos empresarios hasta abandonaron su nacionalidad. ¿Para qué? Para adoptar otra nacionalidad que los proteja en materia de impuestos. Inclusive buscaron nacionalidades de paraísos fiscales. O sea, no les interesó en modo alguno el concepto de patria o de ciudadano. No. El dinero es mi Dios y punto. Si Estados Unidos no me da la garantía de ganar más y más y pagar cero o nada o $1, entonces me voy a otro país, me nacionalizo y se acabó el tema. ¿Para qué tanto problema? Y dejaron industrias que daban empleo a miles de norteamericanos. ¿Y a dónde las han llevado? A países donde trabajan niños y trabaja gente con hambre que acepta $1 o $2 por día. ¿Sí o no? Son las transnacionales. Por eso sale en las redes sociales, estamos viendo: no compres zapatillas tal, no compres la ropa tal, porque la producen niños en esclavitud, que están 24 horas, 25 horas. Duermen prácticamente sobre su mesa de trabajo. Se despiertan y siguen trabajando porque les pagan al destajo. Mujeres, ancianos, en diferentes países. Eso es la soberanía de la patria dinero, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Vuelvo a repetir: o se abstienen, o aplauden, o se desentienden. Gobernanza y gobernabilidad. Así pues. ¿Y dónde deja la globalización perversa? ¿Dónde están tus cerebros? ¿Cómo la vas a afrontar? ¿Cómo vas a proteger a tu gente? Estuvo aquí el representante de China hace poco, el poderoso representante de China. Y se firmaron acuerdos, se tomaron fotitos, la presidenta del Congreso, ¿no es cierto? y otros altos políticos en ejercicio de poder. Sin embargo, acá mismo, en el Perú, acababan de destruir a una poderosa empresa peruana en Arequipa. ¿Por qué?
por la importación de productos chinos baratos. Gamarra, el emporio comercial, industrial de Lima, está de rodillas frente a la importación de productos chinos. Entonces, gobernabilidad y gobernanza, ¿no? ¡Ay, qué bonita palabra! ¡Qué lindo! Bellísimo en los libros. ¿Ah? Pero yo soy politólogo. Y yo, como el médico, también me ensucio las manos cuando tengo que operar y ver la parte fea, ¿no es cierto? Porque esa es la labor del politólogo, analizar la realidad y mostrarla. Lamentablemente, en muchos lugares no se está haciendo ciencia política, se está haciendo poesía, porque se recitan teorías políticas vencidas o ya desfasadas. Les pregunto, ¿cuánto hemos avanzado, por ejemplo, en materia de ciencia política en obras de investigación? En todo el Perú. ¿Conocemos a tigres de la ciencia política hoy? ¿O conocemos a unos cuantos ponentes en la televisión, de la Católica, qué sé yo? Pero no hay un gran temor a coger la olla caliente. Soy catedrático universitario, así, como soy catedrático universitario, entonces prefiero no chocar con los grupos de poder, porque si voy a decir la verdad, les va a doler y me van a botar del trabajo. Lo dejo ahí. Entonces, el tema de la pobreza, ya saben ustedes qué cosa acarrea. El tema de la pobreza significa desempleo, viviendas precarias, falta de agua, falta de energía eléctrica. Ya saben ustedes qué significa violencia, inseguridad, narcotráfico, consumo de drogas. Entonces, ¿cómo atacamos la pobreza? Los gobiernos, ¿qué están haciendo por atacar la pobreza? En el Perú, por ejemplo, desde Fujimori hasta el actual gobierno, vengo escuchando el San Benito, que ustedes ya lo tienen como un nicho fijo, ¿no? La bendita tesis del chorreo. ¿Sí o no? No, que vengan inversiones nomás, que por chorreo nos va a llegar el empleo en grandes cantidades y todos vamos a tener empleo y vamos a tener dinero en el bolsillo y vamos a ser felices porque nos vamos a comprar una casita nueva, un auto nuevo y todo va a ser felicidad. ¿Eso es cierto? No es cierto. Entonces, ¿cómo es que personalmente, en lo personal, no soy partícipe ni de políticas, no soy ni de derecha ni de izquierda? No me interesa la política de derecha ni de izquierda. Me centro en los conceptos de la ciencia política, que son los que me dan mayor pie dentro del mundo de la realidad y la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para afrontar la pobreza? Gobernanza y gobernabilidad, bueno, sí pues, claro. Pero ¿cuáles son las fórmulas? ¿Por dónde tienen que empezar? Entonces creo que para mí un gobierno deseable es el que tiene que atacar ese problema. 1, la globalización. 2, el tema de la pobreza. Y 3, el tema de la modernización. Prácticamente el mundo está sometido a la tecnología en este momento. Hoy, por ejemplo, ya es común ver por las calles al ser humano casi robotizado con los iPhone. Casi robotizado. Tú vas a un restaurante y ya ni conversan, cada uno está con su celular, y a veces en comunicaciones intrascendentes. Pero es así. Muchos países, por ejemplo, lo bueno de Estados Unidos es que todo está informatizado.
Si tú metes una tarjeta para comprar gasolina en Alaska, ya se enteró Nueva York, ya se enteró Washington y ya se enteró Texas. Y capturas al delincuente inmediatamente. ¿En Perú se ha logrado eso? Todavía. Entonces, ¿cómo quieres afrontar la pobreza? ¿Cómo quieres controlar los embates de la globalización si ni siquiera has modernizado, ¿no es cierto?, tu país, lo has informatizado? Hay una tarea pendiente. Entonces, nuestros políticos todavía no tienen la madera, el fuste necesario, ¿no es cierto?, para decirse que están a la altura de buenos gobernantes. Pudiéndolo hacer, ¿eh? Porque Telefónica, ¿cuántos años tiene sometido al país? Más de 20 años. Más de 20 años. ¿Correcto? Entonces, la ciencia y la tecnología en las universidades, por ejemplo. Vuelvo al tema. Alemania, para hacer lo que es, necesitó de 8 universidades. 8. Para hacer lo que es hasta el día de hoy. 8. Perú, vergonzosamente, tiene más de 250 universidades. ¿Cuántas de ellas investigan? Creo que con los dedos de la mano me falta. Entonces, allí hay un problema que hay que afrontarlo. Ciencia y tecnología de verdad, pero hay grupos, mafias universitarias, que no les va a convenir en modo alguno. Pues ustedes saben que hay un grupo parlamentario que quiere tumbarse la ley universitaria en este momento, porque les está exigiendo cosas reales, les está exigiendo que los profesores sean capacitados. Yo he tenido problemas en universidades públicas donde traían a enseñar a abogados que en su vida habían leído una página de ciencia política, pero les dieron curso de ciencia política. Los tacharon los alumnos y no les interesaba y seguían en el curso. Así se manejan las cosas, abusivamente, cuando tienes el poder, ¿no es cierto? Y quieres ganar dinero, pues fácil, y se acabó. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto para poder aplicar gobernabilidad y gobernanza eficaz y buena? Nada. Entonces, me parece que termino con lo siguiente. En el cuarto punto, el tema de medios de comunicación social y gobierno, pienso que en aras, si se quiere hacer algo por la gobernabilidad y la gobernanza, tiene que abrirse una trocha en ese poderosísimo sistema para que exista forma de comunicación tanto del gobierno como de la ciudadanía en términos parecidos. Si eso no puede hacerse, entonces creo que gobernabilidad y gobernanza tienen un trabajo muy difícil. Sin comunicación no puede gobernar. Entonces, el tema de los medios de comunicación aplasta a los gobiernos, los asusta, los arrincona, los presiona, y si a los gobiernos le hace eso, a la ciudadanía, con mayor facilidad. Entonces, no vengan a manejar los términos de gobernanza y gobernabilidad que implica el equilibrio dinámico entre el gobierno y la sociedad civil, si es que éstas están censuradas, si es que no tienen espacios de comunicación en la sociedad global. Espero que estas modestas palabras, bañadas en verdad y en realidades, les haya servido de algo. Muchas gracias. Sí. Bueno, su pregunta es muy valiosa, muy valiosa, muy valiosa. Por lo siguiente. Los peruanos, todos los peruanos, somos dueños del espectro radioeléctrico. Y se supone que nosotros le quitamos la licencia al canal que lo consideramos que no está cumpliendo con lo que dice la Constitución, ¿no? En materia de información, en materia de medios de comunicación social. Sin embargo, hay muchos intereses para que esto nunca se haga.
¿cierto? Se le quitó el canal a personas que políticamente no eran afectos a un gobierno determinado. Lo hemos visto, por ejemplo, con Canal 5. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? Y el escándalo que hubo, exactamente. Déjeme decirle algo más. No puedes ejercer periodismo profesional. Yo he sido alumno de Escuela de Ciencias de la Comunicación Social en San Marcos. No puedes ejercer periodismo profesional si no tienes dinero. Así de sencillo y de fácil. Al final sacas tu título profesional como periodista, pero tienes que entrar a un grupo económico, periodístico, para que tú seas empleado de ese grupo. Esa es la realidad dura. Porque tú solo no lo puedes hacer, salvo que seas un millonario. Pero la mayoría de estudiantes egresados a nivel nacional de periodismo no son millonarios. Entonces, al ingresar a un medio de comunicación, si este medio de comunicación está manejado por un empresario, que lo que le interesa, ¿qué cosa es al empresario? Es la utilidad económica. Es lo que pasa en la radio. Si en Lima, yo hice radio más de 15 años, o sea, sé de lo que estoy hablando. O sea, por lo menos a mí nadie me va a contar el cuento. Entonces, hay muchos disque periodistas, porque también hay periodistas buenos, pero hay unos discos periodistas que viven de la mermelada, entre comillas. Ya, dame un billete por entrevistarte, dame un billete por hablar bien de ti, dame un billete por no sacar esta información cochina. Y eso se ve en Lima y también en todo el Perú y en el mundo. Entonces, por eso es que, con la disculpa de los amigos profesionales, lo estoy grabando, del periodismo, yo he dicho que el periodismo ha muerto hace mucho tiempo. Porque desde el momento en que las casas periodísticas respetables dejaron de ser tales para convertirse en grupos de poder económico, ya no es periodismo, pues. ¿No? Lo que vemos nosotros en la prensa grande de hoy es periodismo en un 10%. El resto es apoyo al sistema. Entonces los gobiernos muchas veces llegan a ser gobiernos endeudados con las casas periodísticas poderosas. Entonces llegan al gobierno y lo que hacen las casas periodísticas o los grupos periodísticos que apoyaron la campaña es pasarle la factura, ¿no? Esta es tu factura y cumple nomás. O si no, tenemos el problema que los medios de comunicación, cuando llega un gobernante, por ejemplo, el caso PPK, empiezan a presionar y a presionar con denuncias. ¿Para qué? Para que vengan los contratos del Estado, contratos de publicidad, exactamente, el gobierno de turno con determinados canales. Entonces te contrato a ti porque tú eres el que más me estás atacando con denuncias. Cállate la boca y toma tu... ¿Cuántos millones quieres? Tanto, ya, listo. Práctica común. Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Dejémonos de tanta teoría y entremos a términos reales. Esa pregunta de la tecnopolítica también fabuloso. Si no la internalizamos, no vamos a avanzar mucho. ¿Otra pregunta más? Sí, por favor, caballeros. Hay una tendencia ahorita en cuanto de que las redes sociales tienen el peso inclusive de tumbar gobernantes, como pasó en el tema de la primavera árabe, que el gobernante de Egipto cayó por presión de las redes. En este caso fue un mercadólogo que estaba egipcio, que estaba trabajando en Emiratos Árabes Unidos. Con un pequeño grupo logró hacer una presión cuando se ve el tema de los Wikileaks. Entonces, hay una tendencia, en cuanto a las redes pueden llegar a tumbar un gobernante, un correcto corrupto, pero después de eso no hay un aparato tanto de partidario ni de parte del Estado para lograr fomentar el cambio que la gente quiere. Entonces nuevamente se vuelve a caer en el mismo vacío de ponerlo tirano, a excepción de Túnez, creo que fue. Ya, correcto. Eso es lo que prácticamente les he dicho entre líneas, ¿no? Entre líneas, ustedes son muy inteligentes para haberse dado cuenta que lo que les he dicho es que el libro Coquito, en términos teóricos políticos, ya no sirve. La pregunta del caballero. Sí,
Yo entiendo la ciencia política como un método para poder tomar determinaciones políticas, ¿no? Pero la ciencia política nos habla del poder político. Entonces usted ha dicho de que mientras la ciencia política usted no se define ni de izquierda ni de derecha. Yo considero, con todo respeto, que es una manera de evadir una posición que en todo caso se requiere, porque ¿quién lucha contra los pobres? La pregunta, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis de algunos de los gobiernos peruanos, bueno, todos dicen que ha gobernado la derecha y subsisten los problemas. Vamos a Cuba, que recién ha muerto Fidel Castro. Supuestamente para algunos se han cortado los derechos políticos, no hay libertad de expresión, etc. Pero yo no he visto a ningún presidente que se haya muerto que tenga la multitud que ha tenido Cuba, ¿no? Entonces un poco me pongo a pensar de qué manera, entonces, qué gobernanza queremos, o sea, qué gobierno, cuál es el gobierno que hiciéramos el ideal. Entonces eso es lo que me queda en la duda, ¿no? Entonces de repente usted no puede, como especialista en la materia, no puede decir, si bien es cierto, ni izquierda ni derecha, pero entonces, ¿habrá una tercera opción que no sea ni izquierda ni derecha? Claro, buena pregunta. Bueno, es que la ciencia política no puede ser ni de izquierda ni de derecha, porque la ciencia política es ciencia. O sea, la ciencia médica no puede ser de izquierda o de derecha, la matemática tampoco. O sea, la ciencia política es una cosa y la política es otra. Políticamente, creo que ni la izquierda ni la derecha tienen conceptos válidos. Lo ha demostrado aquí en el Perú ambos sectores. Ahí está el caso de Nadine, su esposo, ahí está el caso de la izquierda que quiso presentarse unida y nuevamente ya se fraccionó. Y lo de Castro, discúlpeme que le corrija, Mandela tuvo en su entierro 97 jefes de gobierno y de Estado. Fidel Castro, 23. ¿Correcto? Luther, King y otros más. Ahora, de repente a algunos de ustedes les gusta la salsa. Yo soy miembro del staff de periodistas de Mambo y Radio y soy cultor de la salsa hace más de 40 años y tengo mi programa radial y estoy en contacto con gente de diferentes partes del mundo, incluido Cuba. Y he conversado y es más, les puedo decir con toda certeza, respetando a Fidel Castro, Cuba está destruida, se ha quedado congelada en los años 50. Cuba no es una potencia industrial ni es una potencia comercial respetable. Cuba no es Taiwán. Cuba no es ni siquiera le llega, pero en nada, a los tigres del Asia en materia económica. Hechos son hechos. Yo, como politólogo, estoy obligado a guiarme por hechos. Les agradezco, más bien les pido disculpas a los ponentes. Bien, un aplauso para el componente Jaime del Castillo.